Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Waden. Vamos al programa número 1 donde vamos a abordar el tema de la voluntad y la inteligencia. ¿Cómo la voluntad y la inteligencia intervienen en el desarrollo profesional o personal de todos nosotros? Estamos viviendo hoy en una sociedad en la cual la única certeza segura es la certeza de que todo va a cambiar. Esto lo decía Heráclito, lo único permanente es el cambio. En realidad estamos en un momento de la historia donde, por ejemplo, han cambiado tanto, con tanto vértigo las cosas, que la radio, por ejemplo, tardó 30 años en llegar a tener 50 millones de escuchas. La TV tardó 13 años y el Instagram logró los 50 millones en solo un año y 90 días. Entonces, si vemos también otros casos, la fotografía tardó 112 años entre que se descubrió y que se empezó a aplicar en el mercado. Mientras tanto, un computador como los de los 80, el 486 de Pentium, apenas un mes. ¿Y cómo hacemos para que este cerebro se adapte a todos estos cambios? Si sigue siendo el mismo que tenían nuestros ancestros que vivían en las cavernas y cazaban mamuts. ¿Cómo hacemos? Bueno, básicamente lo que vamos a tener que entender son las dos diferencias básicas que nos separan de los animales, la inteligencia y la voluntad. Nosotros queremos tener hijos inteligentes, nos gusta sentirnos o ser inteligentes. Si la señora quiere que su hija se case con alguien inteligente, entonces tenemos que considerar que la inteligencia es lo más importante que existe para el desarrollo personal y profesional. En realidad no. Escuchemos a los griegos, los filósofos clásicos, que ellos decían que la inteligencia sola no nos permite vencer en la vida. Fíjense cuántas personas que ustedes conocen, parientes, amigos, que se sacaban todas notas excelentes en la escuela, hoy viven en una situación límite de fracaso. Porque, ¿saben qué ocurre? La inteligencia es solamente algo así como un farol, algo que ilumina el camino, que indica lo que hay que hacer para discernir entre el bien, el mal, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero la diferencia está en esta palabra, en la voluntad. La voluntad, mientras nosotros tenemos mecanismos para la educación de la inteligencia, porque toda la sociedad nos enseña a perfeccionar nuestra inteligencia, nos da sabiduría, nos da entrenamiento, nos hace hacer ejercicios de matemática, etc., nadie nos enseña a desarrollar la voluntad. Nadie nos enseña, entonces pasa que incumplimos los horarios, desistimos de los proyectos, abandonamos una tarea, no duramos mucho en un empleo. Si algo que empezamos en un trabajo no nos da dinero enseguida, lo abandonamos y buscamos otra cosa. Nos inscribimos en un instituto de inglés y a la semana ya dejamos de ir, o en un gimnasio lo mismo. Cuando hacemos un régimen para adelgazar o queremos leer un libro, abandonamos por la mitad y no terminamos de leer. Esto nos pasa para dejar de fumar y en muchísimas cosas. La voluntad es eso que hace que lo que todos sabemos que tenemos que hacer, lo hagamos porque queremos hacerlo. Entonces, lo que nos falta muchas veces para el desarrollo profesional y para el desarrollo personal es la voluntad. Y la voluntad es libertad. La libertad es un atributo de la voluntad. Si yo coloco la mano en el fuego para ver si quema o no quema, me voy a dar cuenta que quema y no lo voy a hacer más. Mi inteligencia me va a decir no ponga más la mano en el fuego. Pero sin embargo, la voluntad puede hacer que yo quiera poner la mano y la puedo poner, cosa que un animal no podría hacer. El ser humano tiene esa capacidad. Acuérdense de Anthony Robbins, ese gran gurú de los negocios y del control mental, que todavía da seminarios por todo el mundo. Cuando se hizo famoso en los 80, hacía caminar a la gente sobre brasas de fuego ardiendo y conseguía que la voluntad fuera realmente el privilegio del ser humano en su máxima potencia expresado, al punto incluso de no quemarse. Como seres inteligentes y libres, somos libres
¿Saben por qué? Por la voluntad. Por eso somos libres. Y otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo somos libres? ¿Cuándo somos inteligentes? ¿En el pasado? Esa pregunta tiene sentido porque aquello que yo dije, que yo hablé, que yo realicé, sea un segundo atrás o un minuto atrás o una hora o 20 años atrás, ya no lo puedo modificar. Así que no soy libre en mi pasado. En cuanto al futuro, tampoco soy libre porque no sé qué puede pasar conmigo. El futuro, tanto sea un segundo adelante o 20 años, no me pertenece todavía. No tengo libertad porque soy víctima de determinadas circunstancias, contextos y del destino. Entonces, ¿en qué momento soy libre? Soy libre básicamente en el presente, en el momento de hoy, aquí y ahora, aquí y ahora. Entonces es el momento en el que existo y la verdad, todas las investigaciones hechas en Estados Unidos, un país como este donde se hacen investigaciones de todo tipo, de todo tema, se mostró que la gente pasa 70% del tiempo pensando en el futuro y 25% del tiempo 70% del tiempo pensando en el pasado y 25% en el futuro. Es decir, que le deja solamente un 5%, algunos dicen un 3%, al presente. Repito, 70% del tiempo nos pasamos pensando en cosas del pasado, por qué lo hicimos, cómo me marcó, fue la crianza de mis padres, o no tuve oportunidades en el pasado, o los problemas que surgieron en la empresa, y 25% nos pasamos pensando en el futuro. Y le dedicamos entonces entre un 5 y un 3%, según los especialistas, a vivir el presente. Una vez le preguntan a un sabio, ¿quién es la persona más importante en la vida? ¿Cuál es el momento más importante en la vida? ¿Y qué es lo más importante para hacer en la vida? Bueno, ¿quién es la más importante en la vida? La persona más importante es la persona que está a tu lado, dijo el sabio. El momento más importante es el aquí y ahora. ¿Y qué es lo más importante? Hacer a esa persona que está a tu lado feliz. Y veamos que la depresión sería un exceso de estar pensando en el pasado y la ansiedad sería un exceso de estar pensando en el futuro. 3% del tiempo lo pasamos solamente en el presente. Por eso, ¿de qué sirve este sentimiento que tenemos nosotros o por qué nos ocurre ese sentimiento de que no estamos realizados, que no conseguimos llegar a cumplir nuestros sueños, de frustración con la vida? Lo que pasa es que muchas veces ocurre que dirigimos nuestro pensamiento y la valorización de las cosas hacia el pasado y hacia el futuro y no al presente. Recuerden que una de las definiciones más fantásticas de felicidad es valorar lo que uno tiene en el presente. Éxito es conseguir lo que uno desea. Felicidad, valorar lo que uno ya tiene hoy en el presente. Casi nunca estamos viviendo en el sentido filosófico el presente, que es en realidad el único momento real de la vivencia. Mire cuántas personas hablan con usted y no le están prestando atención a lo que están diciendo y están pensando en otra cosa. Y hoy con los celulares y las redes sociales, peor todavía. Hay muchas personas que no consiguen oír al otro que está hablando, matrimonios a los que les pasa eso. Vean cuántas personas no consiguen concentrarse en lo que están haciendo en el momento presente. Hace tiempo atrás yo daba conferencias y me empezaba a molestar, nos empezaba a perturbar a los profesores los primeros celulares en los salones y le poníamos una primera diapositiva o una primera filmina, transparencia en retroproyector en aquella época diciendo apague sus celulares, por favor, que distraen. Y hoy peor todavía porque todo el mundo está mirando WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Y ya casi es imposible. Ha habido en algunos países,
Por ejemplo, en Brasil, un profesor renunció después de 25 años de cátedra, uno de los mejores profesores de la facultad, al no poder conseguir que sus alumnos dejaran de estar conectados al celular. Las personas parece que van a un seminario y en realidad no están allí, ya están pensando en lo que van a hacer después de allí, están coordinando por WhatsApp cuestiones, llegan tarde del aeropuerto, se van más temprano para llegar bien al aeropuerto y no estar en el embotellamiento. O sea, en realidad casi nunca están en el presente y no valoran y no saborean el presente. Hay tres cosas que vamos a darle un análisis importante para entender lo que es lo esencial, lo importante y lo accidental. Y la inteligencia nuestra sirve para que veamos cuál es la diferencia entre lo esencial, lo importante y lo accidental. ¿Qué es algo esencial? Esencial es aquello que debo hacer ya, inmediatamente, ahora. Es lo que nos lleva a los objetivos en el momento presente. Por ejemplo, en algún momento alguien puede estar en el seminario y puede tener un poco de ganas de ir al baño, pero sigue esperando hasta que eso se transforma en algo que es esencial: levantarse, pedir permiso e ir al baño. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es hacer aquello que debo hacer, pero después de haber hecho lo que consideraba esencial. Y lo accidental es aquello que debo hacer, pero solo después de haber hecho lo que antes había considerado como esencial y como importante. O sea, hay que vivir para lo esencial, como dándole importancia al presente, porque solo tengo tiempo, en realidad, cuando uno lo ve filosóficamente en la vida, para lo esencial. Hay personas que viven accidentalmente, porque hacen todo lo accidental primero, nunca hacen cosas importantes y jamás tienen tiempo para lo esencial. O sea, como que viven cabeza para abajo. Somos inteligentes entonces y libres, como resumen, por la voluntad. Solo somos inteligentes y libres en el presente, y es en el presente que solo tengo tiempo para lo esencial. Pero eso esencial debo hacerlo con un condimento importantísimo, que es entusiasmo y pasión. Entusiasmo y optimismo. Recuerden que la gente que consigue más cosas y el que vende más, el que se le abren más puertas, tiene como algo dentro de sí, que es el entusiasmo. Acuérdense que entusiasmo significa enteos, o sea, inteos, que es Dios adentro. ¿Y quién puede frenar? ¿Quién le va a decir que no a alguien que tiene a Dios adentro? No precisamos de personas optimistas, optimistas reactivos. ¿Qué es un optimista reactivo? Por ejemplo, ese que dice: mira, ayer escuché un discurso del presidente Trump y me quedé optimista. O sea, y sin embargo hoy a la mañana me levanté, vi las noticias malas y me puse pesimista de nuevo. O sea, una persona optimista no es influenciada por elementos externos. Es decir, un optimista tiene una naturaleza de optimista y el pesimista también. En el único lugar donde sirve un pesimista, donde tiene éxito en las carreras, es abogacía. Un buen abogado debería ser un buen pesimista, porque cuando el cliente lo viene a ver con un problema, el abogado pesimista empieza a imaginar todo lo que podría salir mal. Y gracias a esa virtud que tiene el pesimista de imaginarse todo lo malo que puede salir, puede entonces preparar un plan de contingencia o defender mejor a su cliente, ¿no? Entonces, entusiasmo es la palabra clave. El entusiasmo es contagioso, pero también la falta de entusiasmo es contagiosa. Entonces, para vencer los obstáculos, para crecer, póngale pasión a lo que está haciendo, pasión y entusiasmo.
La pasión sin entusiasmo no sirve, no existe, no tiene poder. ¿Qué es la pasión? La pasión significa colocar el alma en aquello que usted está haciendo. Pasión es creer en las personas y colaborar con ellas, con los proyectos también. Significa hacer las cosas con sentimiento de querer hacer y también con sentido de urgencia. La pasión es emocionarse frente a lo bello, a lo inusitado, a lo deseado. Es alguien que está ardientemente entusiasmado con lo que hace. Esa es la verdad del milenio. Piensen un poco, ¿cuánta gente ha tenido la posibilidad de ver un milenio nacer? Nosotros estamos viviendo esa oportunidad en el siglo XXI. Entonces no tenemos derecho a ser mediocres. Es la era del fin de la mediocridad. Ser mediocre es pensar pequeño, creer en cosas pequeñas, intentar pequeños desafíos, hacer pequeño, ser pequeño. Lo que marca la diferencia es el pensar grande. Recuerden ese gran gurú de los negocios que decía: yo no soporto a la gente que cuando viene a buscar empleo conmigo no demuestra en su currículum que ha tenido grandes fracasos. ¿Cómo? Y mucha gente se queda preguntando, ¿pero cómo? ¿Grandes fracasos? Sí, porque aquel que fracasó pequeño también va a tener éxitos pequeños. Significa que no se arriesgó demasiado, no se alejó demasiado de una playa. Y quien no se anima a alejarse de las playas jamás va a descubrir nuevas tierras. Ahora es la hora de pensar en grande. Pensar, apuntar a las estrellas, porque si algo no sale bien, bueno, por lo menos llegamos a la luna, ¿no? Y todo esto nosotros tenemos que hacerlo juntos, porque nadie puede solito. Trabajar en equipo y conseguir juntos lo que queremos conseguir. Nos vemos en el próximo micro de radio de Waden.com, Celdeu. Visiten nuestras páginas web, síganos en las redes sociales y también síganos en nuestros micros de Radio Waden. Nos vemos en el próximo.